Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre, un gusto poderlos acompañar en una charla más, en un encuentro, en este caso, bueno, con dos hombres que me acompañan, un encuentro especial que vamos a hablar de un tema, podría ser un poquito picante para algunas personas. Es el tema de la eutanasia, ¿buen morir? La pregunta. Y para esto, bueno, pues hemos invitado a nuestro querido Mariano Casanets, que ya lo conocen, es sacerdote de la comunidad de cristianos, y a nuestro querido también Gabriel Andrés, que es médico antroposófico integrativo. Así que les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por la invitación. También lindo verte, Gabriel. Gracias. Lindo vernos todos para hablar de un tema importante. Sí, a mí me gustaría empezar, bueno, no sé, por poner un poco en la mesa algo que a mí me llama la atención, que como siempre es la palabra, ¿no? Ahora que nos dicen, bueno, hace poco yo hablaba además con una persona muy querida de este tema, decía, mira, si a mí me dicen una enfermedad terrible que voy a padecer, ya que me pongan mi muerte asistida, y yo le dije, no, perdona, eso no es una muerte asistida. O sea, aquí el engaño con el lenguaje, ¿no? Estos llamados eufemismos de, vamos a decirlo bonito para que no suene tan feo. Y también me pregunto muchas veces, ese proceso del nacimiento, que el bebé va viviendo ese empuje, esas contracciones, ese masaje que lo trae al mundo, ¿no? No sé si también va cuando vamos ya saliendo del cuerpo, ¿no? Poco igual a veces el dolor nos acompaña, en fin, es un tema que ronda en mi mente a veces, no sé si a ustedes les pase, pero me gustaría que nos ayudaran a entender bien este tema de la eutanasia y la visión antroposófica. Ujú. Bueno, empieza quien lo tiene más fácil, que es el médico. Parece que todo está más claro y no es así tampoco, ¿no? Claro. Ah, este encuentro nace de que en estos últimos meses he tenido varias personas que me han explicado situaciones personales de familiares, ¿no? Donde ah, en momentos pues, de enfermedades graves o de ese punto que dice, bueno, no va a salir de esta, ¿no? Se les propone hacer esta acción de un avanzar, de un activar, de hacer una muerte más express, que es una palabra que hablamos Mariano y yo hace tiempo, de la muerte express. Y la pregunta es ¿por qué promocionar la muerte y no la vida, ¿no? Sería la cuestión. Y estos pacientes, el último, el que me ha... Claro, el último siempre es el que te duele un poquito más. Es una señora mayor de unos 80 años con una bronquitis grave. No evolucionaba bien, pero tampoco estaba para morir de forma inmediata. Y tenía hambre, estaba consciente. Y cuando su sobrina le preguntó, ¿pero tú quieres descansar ya? Bueno, sí, quiero descansar, pero mucho, 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 mucho. La señora dijo, no, no, mucho, mucho no, entendiendo que ella no quería morir, ¿no? Pero los médicos, digamos, con un afán de ayudar a los pacientes y a las familias, pues insisten en que, bueno, pues si ya está muy mal, si ya es mayor y no saldrá de esta, pues podemos ayudarla a sedarla, ¿no? Esta es la palabra que se suele emplear, sedarla. Y esta señora, bastante fuera de su momento, se la sedó, ¿no? No puedo decir en contra de su voluntad, pero tampoco estaba muy claro qué es lo que ella quería, ¿no? Y siempre es bajo una cierta presión diaria en la que alguien dice, oiga, pero es que esta señora está ahí sufriendo, ¿no? Es el miedo al sufrimiento, al dolor, que sabemos en medicina que lo podemos aliviar con formas eficaces, con medicamentos, que no significan avanzar la muerte con una sobredosis de algo para marcharnos de aquí, ¿no? Y por aquí es donde ha nacido el tema de
de este encuentro, ¿no? Y que Mariano, pues buenamente, con sus conocimientos de sacerdote y experiencias, pues como yo, pues podrá aportar una información para la gente, ¿no? De estar como conscientes y cuál es tu decisión ante estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres o querrías? Porque veo que el mismo paciente y los familiares están desorientados. Y entonces, quien orienta es el capitán médico y dice, que no sufra más, por favor, ya. Y esto se hace mediante una fórmula química habitualmente con una sobredosis de morfina, donde pues tu aparato respiratorio y tu conciencia queda mitigada. Y mi pregunta, esto ya es para Mariano, no sé cómo lo vivirá esta persona, pero puede que con una gran sorpresa, ¿no? Una ducha inmediata que te vas de manera un poco abrupta, ¿no? Esto de que es tranquila, bueno, desde fuera sí, desde dentro, bueno, nadie puede contestar con certeza. Hace unos años había un señor en la comunidad en Buenos Aires, donde yo trabajaba, que tenía cáncer, un cáncer muy fuerte y con mucho dolor, y le daban morfina. Pero él también recibió un tratamiento con Viscum, con muérdago, un tratamiento antroposófico, y él describía que cuando le daban morfina sentía que algo lo expulsaba de sí mismo, no lo dejaba estar tranquilo en sí, y que con el Viscum volvía en sí. Entonces, la ilusión, digamos, de que ver a una persona desde afuera sedada significa que en su interior está viviendo también tranquilidad, es una ilusión. Él no estaba tranquilo bajo los efectos de la morfina. No tenía dolores físicos, pero estaba interiormente en su experiencia anímica teniendo una lucha por ser él mismo. Él explicaba que era como una especie de explosión hacia afuera. Entonces, quizás necesitamos tomar un poco más en serio los efectos anímicos de los medicamentos y ver realmente si le estamos ofreciendo al paciente la calma que pretendemos ofrecer. O si justamente está habiendo allí, bueno, unas tensiones innecesarias. Y que el alma se tiene que ocupar de resolver el problema de la morfina cuando en realidad tendría que resolver su camino hacia la muerte natural. Digamos, estamos obligando al paciente, le estamos dando un problema que no tenía, suponiendo que le resolvemos uno. Claro, ha habido varias experiencias en este sentido de pacientes que han tomado la decisión de, mientras puedan sostenerlo, de no tomar ningún medicamento analgésico potente. Hay otros que no son potentes, pero que también ejercen una analgesia. Pero muchas veces la paradoja es que cuando estamos con tratamientos antroposóficos, Viscum es uno de los más grandes, ¿no? Pero también hay otro que se llama Solum. Hay varios medicamentos que realmente generan una situación de una cierta paz y tranquilidad, junto a aplicaciones externas, masajes en los pies. Puede parecer muy poco científico, pero en la práctica los departamentos de cuidados paliativos, bueno, pues raramente, hablo claro de centros que tengan cuidados paliativos con curas antroposóficas, ahí estamos en Alemania, pero raramente utilizan morfina, es poco habitual, es decir, es posible. Nosotros aquí en España dirán, bueno, pero aquí no tenemos. Bueno, aquí no tenemos esta manera de cuidados paliativos en un hospital,
Pero yo tengo algunas experiencias de pacientes ingresados que han querido este tipo de tratamiento no convencional, como un tratamiento en un estado que se llama de misericordia. Bueno, este paciente está mal, difícilmente sobrevivirá, pues le podemos añadir otros medicamentos, ¿no? Y con ello se consigue un estado de bastante tranquilidad y un cierto grado de conciencia. Para mí uno de los casos que me llegó más a mi alma fue una señora ya mayor, con 80 y bastantes, maestra, para nada en el ambiente antroposófico, atea, convencida, una luchadora social, también se debe decir que tiene una alma grande en este sentido, con muchas dificultades sociales. Bueno, entró con su cáncer de pulmón, vino a la consulta en un estado ya pues muy deteriorado y me dijo, yo no quiero morir con medicamentos y morfina. Esto ella lo tenía, o sea, ella tenía su testamento vital no firmado, pero lo tenía muy claro en su cabeza, ¿no? Dije, bueno, esto no es fácil, usted tiene claro qué es lo que quiere, y su familia dice, no, yo no tengo familia, bueno, tengo un hermano, pero no me hablo con él, con lo cual usted haga todo lo que pueda. Y bueno, el destino fue que se ingresó en un hospital pequeñito de Barcelona, planteamos lo que ella quería, el servicio de enfermería estuvo muy abierto, el médico de medicina interna, bueno, aceptó un caso así, pues que le pongan otros medicamentos no convencionales no creó un gran problema. Y esta mujer estuvo allá como unos 20 días, o sea, mucho tiempo. Porque claro, cuando vas a un centro de paliativos convencional no estás 20 días. ¿Por qué? Porque hay las sobredosis, lo llamo así, ¿no? Pum, y bueno, pues traspasas con morfina normalmente, ¿no? Y esta mujer, lo bonito es que sabemos de que la gente que está en ese momento suelen tener visiones, hablan con sus difuntos, con amigos, dan consejos a familiares. A mí mi abuelo me dio un montón de consejos antes de morir. O sea, a todos nos han pasado estas cosas, ¿no? Pero esta mujer lo que fue sorprendente para mí es que unos 4 o 5 días antes de traspasar, yo no lo sabía todavía tampoco, dijo, doctor, he tenido una conciencia, una presencia de Dios. Digo, pues, caray, qué sorprendente, ¿no? Para ella. Y digo, pero usted me parece que me dijo que usted no era creyente. Digo, no, yo para nada, yo apenas con el hombre. Pues ya ha visto usted cómo está el mundo, ¿no? Pues no, he tenido una experiencia de Dios y ahora sé que Dios existe. Yo me quedé muy afectado por aquella situación. Al día siguiente volví, claro, yo tenía que ir cada día, y me decía, claro, es que yo estoy muy a disgusto porque voy a morir, ya lo tenía claro, pero no he podido despedirme de mi hermano y aún menos hacer las paces. Digo, bueno, pues esto, si quiere, pues buscamos la manera de que él venga si usted quiere. El hermano fue, hicieron las paces y a los 2 días ella traspasó. Esta mujer, podríamos decir que murió en paz, ¿no? Este es un concepto muy, muy bonito, de morir en paz. Hay varios pacientes que con otro tipo de tratamientos, no diré que no tengan que tener ninguna analgesia, tal vez sí, claro, pero si disponemos de aplicaciones externas, disponemos de otros medicamentos, puedes hacer que ese traspaso sea rico, que sirva para algo más, que no solo sufrir, ¿no? Ya sé, la frase es, doctor, yo morir no me importa, pero sufrir sí. Ya, pero eso es un emblema que los médicos lo hemos puesto muy por delante. Bueno, yo os explico historias personales para que también ilustren, ¿no?, las verdades de la vida, ¿no? Sí, has traído a la mesa este tema del miedo, ¿no? Y que a Sí. veces uno, en este caso, no sé si Mariano también pueda aportar cómo se acompaña a alguien que tiene miedo, porque es como cuando alguien te dice: "No, si se va a morir un familiar muy cercano, yo ya me estoy preparando". Y yo siempre digo: "Pero, ¿cómo te estás preparando?", ¿no? Yo, tengo
¿cómo hace alguien para fortalecer ese? A todos nos da miedo morir, a todos nos da miedo perder un ser muy querido, o sea, es que es algo que muchas veces yo de niña pensaba: "Cuando se mueran mis padres me voy a morir yo", porque, para mí era lo más grande que tenía, ¿no? Y si se iban ellos, pues yo ya no tenía nada que hacer. Entonces, hay mucha gente que vive así, ¿no? Con su pareja, o con sus hijos, o con su ¿cómo acompañas el miedo? Bueno, para empezar me gustaría decir que lo que describió Gabriel recién en el ejemplo de esta señora es eutanasia. Eutanasia significa una buena muerte. No significa un asesinato encubierto. La palabra eutanasia está siendo muy manipulada y muy maltratada. Thanatos es la muerte y eu es ese prefijo que está en muchas palabras. Por ejemplo, eulogia o eucaristía, euritmia. Y significa bueno, bello, verdadero, armonioso, como uno lo quiera describir. Y es un misterio cómo es esa bienaventuranza para cada persona. Es una pregunta ese prefijo. ¿Cómo va a ser para vos, para esta persona que sos, un recorrido a través de la muerte y hacia una vida diferente que sea armoniosa con tu destino? No podemos, digamos, protocolar la eutanasia como se intenta, y tampoco podemos protocolar el buen nacimiento. Tenemos que estar atentos a cada proceso, a cada situación, y ahí veo uno de los desafíos modernos más interesantes, acompañar a cada persona en su proceso. Con respecto a los miedos, por supuesto, tiene que ver con habernos apegado, habernos eh, identificado con la apariencia que tenemos, pero ¿qué pasaría si empezamos a prestar atención a las relaciones más allá de la apariencia? Cuando yo estoy relacionado con alguien, no estoy relacionado por cómo se ve, o sí. Y cuando cambia su apariencia, no es más. Con respecto a la muerte, también necesitamos ir avanzando hacia los fenómenos, digamos, anímicos independientes del cuerpo. Y darnos cuenta y poder empezar a entender qué le pasa a las personas que están cerca de esos umbrales de experiencia, como las que están por fallecer, que empiezan a salir de su identificación corporal y empiezan a tener experiencias anímicas más puras. Y nos cuentan cómo son, y ahí empiezan a relacionarse con, como decía Gabriel, con los difuntos queridos que ya tienen. Pueden llamarlo Dios, pueden llamarlo su ángel guardián, pueden llamarlo Cristo, como les sea posible interpretar la experiencia. Pero de repente empiezan a darse cuenta que tienen una vida concreta de relaciones, independientemente de su experiencia corporal. Y entonces nos vamos dando cuenta que morir no es dejar de vivir, es pasar a vivir de otra manera. Morir no es el antónimo de vivir. Morir es el antónimo de nacer. Vivir no tiene antónimo. No es posible no vivir. La pregunta es cómo vivimos, no si vivimos. Vivimos en una experiencia extracorpórea. Nacemos, vivimos en una experiencia corpórea. Morimos, volvemos a vivir una experiencia extracorpórea. Y así sucesivamente, una y otra vez. Como respirar, como ir a dormir y despertarse. Es igual. Y en la medida en que vamos haciendo real ciencia de estos fenómenos y no hacer de cuenta como que no podemos saber nada, sí podemos saber y mucho sobre lo que pasa a través de los umbrales y también en la manera de vivir fuera del cuerpo. Entonces generemos una cultura
acorde a lo real y no a los deseos meros, ilusos. Me gustaría no sufrir. Si supieran esas personas lo que sufren por llevar adelante ese tipo de muerte. Es como la ilusión del suicida. Cuando muera voy a estar tranquilo. El dolor del suicida, el dolor post-mortem del suicida, es imposible de imaginarse. Entonces necesitamos, bueno, y por eso la antroposofía es tan maravillosa, necesitamos método para ir a estudiar estos fenómenos y sistematizar ese estudio. Y entonces vamos a poder llevar adelante actos acordes a lo real y dejar de inventar cosas que no son. Porque la realidad se rige por lo real y no por lo ilusorio, no por lo que nos imaginamos que sería, sino por lo que podemos darnos cuenta que es. Y con respecto al miedo, el miedo es esa experiencia tan rara de sentirse minusválido o impotente frente a una imagen de lo que yo supongo que va a pasar. No tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a lo que supondríamos que podría pasar. Pero como eso que suponemos está basado en ilusiones, nunca se terminan de resolver los miedos porque no hay ningún elemento en la ilusión que lo resuelva. Claro. Hay elementos en lo real que lo resuelven. La realidad es lo que sana. Sí, cuando antes Carolina hablaba del parto, ¿no? Las contracciones, pues si habrían contracciones en este punto del traspaso hacia el mundo espiritual. En medicina, el parto normal, se escribe parto eutóxico. Lo de eutanasia, eutóxico, es decir, parto normal, ha ido bien. O sea que sí, que hay una transgresión de la palabra eutanasia, ¿no? Porque eutanasia, desde este punto de vista como de eutóxico, parto eutóxico, muerte buena, se ha traslocado. No sé el por qué. Teníamos que estudiar quién ha sido el que ha puesto ese punto conflictivo. Yo cuando era joven, en el hospital, me gustaba mucho ver partos. Era para mí una cosa muy bonita. Y yo viví la época en que los partos se hacían con una sustancia que se llamaba pentotal. Bueno, algo así como una morfinita, que la mamá quedaba dormidita, pero problema, el niño también salía dormido, muy dormido, al punto que había siempre un anestesista pendiente si tendrían que hacerle una intubación por dificultades respiratorias. O sea, se inventó un parto con esta sustancia que se parece a la morfina final, que ahora está otra vez de moda, ¿no? Era curiosísimo. Y esto evolucionó rápidamente. Bueno, rápidamente no, creo que estuvo más de 20 años el pentotal, al menos en España. Y cuando yo era estudiante ya se discutía si esto era bueno. Bueno, no queda tan claro. En la sala de partos, a las enfermeras de forma callada decían, es que este niño ha salido muy atontado, es que este niño igual la palma por lo que le hemos puesto, porque había un tema de dosis. ¿Y qué dosis le pongo a la señora para que esté dormidita, no? Esto cambió, hemos ido a las epidurales, a los partos naturales otra vez, a otro concepto. Ahora, en la misma Barcelona, ciudad poco avanzada en medicina moderna, yo diría, hay muchos centros públicos que empiezan a hacer partos naturales hace tiempo, con lo cual es una gran alegría para mí jubilarme dentro de poco con este cambio, pero en el inicio no era para nada así. Y teníamos también este recuerdo de este pentotal, esa morfina, que yo confío que en un futuro también desaparezca esa no eutanasia, esa no muerte buena con esas sustancias.
Sí, tal cual. Y necesitamos amigarnos con esos procesos, dejar de tenerles miedo por desconocer lo real y tener la ilusión de lo que es la muerte, una imagen fantasiosa de lo que es la muerte, bastante fantasmagórica en realidad, cuando no lo es así, y hay infinidad de testimonios para estudiar el fenómeno, de personas que han fallecido clínicamente, han tenido una experiencia y han podido volver para contarla. De eso hay cientos, miles. Entonces, perder el miedo a la ignorancia, diría yo, y poder asumir que sí podemos estudiar ese fenómeno. Y como conocemos mucho de lo que pasa allí, podemos acompañar a las personas de tal manera que hagan un proceso de cosecha de su vida terrenal, un proceso, como decía Gabriel antes, de perdón, un proceso de gratitud, de tal manera que lo que han vivido se una consigo y lo puedan llevar al otro lado como experiencia y sabiduría. Y no la sensación de esto no sirvió para nada, me quiero ir de acá, sino cuál fue mi historia, cuál fue mi huella, con qué personas tuve que ver, de quiénes aprendí, a quiénes le hice mal, a quiénes les hice bien, de quiénes recibí yo una herida, de quienes recibí algo que me queda por agradecer. Son los gérmenes para, o mejor dicho, son las amalgamas de las relaciones entre almas que hace que después nos volvamos a reconocer cuando no tengamos la apariencia terrenal, porque ahí nos vamos a mirar de alma a alma, digamos. Ya no vamos a tener una imagen exterior para decir, ¿es esta persona la que yo supongo? Sino que va a depender de cuánto nos conozcamos interiormente, digamos, unos a otros, para poder reconocerlos. De hecho, a veces hay personas a las que las vemos interiormente muy transformadas y decimos, no te reconozco. Para un lado o para el otro. Bueno, con esa sensibilidad es que vamos a tornarnos seres sociales en la vida después de la muerte. En la medida en que nos atrevamos a percibirnos de alma a alma. Y todo lo que se pueda hacer en el transcurso hacia la muerte que ya se anuncia claramente, porque todos estamos en ese camino, pero en un momento se anuncia claramente, va a ser pronto. Bueno, entonces nos toca cosechar vínculos, cosechar historia, cosechar sabiduría, transformar lo vivido en una fuerza de vida anímica y disponernos a la próxima aventura, donde vamos a eh, aprender otra vez a pensar de manera realista, muy realista. Hay una poesía que ahora no recuerdo del todo de Rudolf Mayer, un sacerdote de la comunidad de cristianos, que se llama El Peregrino y relata justamente el camino del difunto y empieza diciendo que cuando yo muera, no pongáis en mi sepulcro, ahora lo digo con mis palabras, ¿no? Que descanse en paz. No, no, no. Poned en mi tumba 2 zapatos para la peregrinación, porque quiero andar. Así empieza con esa idea. Pues ahí para cerrar, aquí en gallego, para decir yo, dicen eu. Eu, es así. Eu. Hermoso. Sí, entonces bueno, En es portugués curioso. también, ¿no? Claro. Sí, dicen eu. Entonces, ahora que lo han puesto ahí como la descripción, me ha parecido muy, muy bello. Y La entonces, eutanasia sería entonces mi muerte. exactamente. Me encantó. Sí, sí. Claro, ser protagonista de ese segundo nacimiento, así como el niño necesita poder ser protagonista de su nacimiento, la persona que está muriendo es la protagonista de esa historia, no los que están alrededor.
Claro, entonces aquí la pregunta es, cuando una persona decide ese camino de muerte asistida, respetarlo, nos toca respetarlo. El problema es qué significa asistir, porque el que asiste está matando. Digamos, el que decide matarse, se mata. Pero decidir morir pidiéndole a otro que me mate, hay que tener el coraje de eso, ¿no? Y ahí es donde viene todo este enjambre de conceptos enfermos. No, bueno, porque es eutanasia. No, 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 es un asesinato igual. Y tiene las mismas consecuencias después para los dos. Aunque haya sido a través de un deseo iluso de alguien, que puede ser comprensible y por supuesto, si duele mucho, a todos nos pasa en un momento que decimos, ay, querría que esto se acabe. Sí, pero necesitamos alrededor alguien que me ayude con eso y por eso los cuidados paliativos, bien entendidos otra vez, me parece que son uno de los crecimientos más grandes en este camino. ¿Qué significa un cuidado paliativo? Yo voy a cuidar a esa persona paliando el dolor, pero de tal manera que la persona pueda volver en sí, no que se vaya. Sí. De tal manera que pueda tornarse protagonista de su historia porque el dolor tan grande no se lo permite. Y ese es el arte del médico, hasta dónde, como decía Hipócrates, la dosis, ¿no? Hasta dónde y para qué. Porque si doy de más, estoy tomando la decisión de matar. Estoy yo tomando la decisión de que su experiencia no tiene sentido. ¿Y con qué perspectiva tomo yo esa decisión? Claro. Mi propio padre estuvo en coma por un derrame cerebral. Y escuchaba, la gente pensaba que él estaba totalmente inconsciente, y escuchaba todo lo que estaba pasando alrededor, cómo discutían acerca de su donación de órganos o no. Y él reflexionaba interiormente, ¿qué quiero yo? ¿Qué no quiero yo? Después despertó y me contó todo esto. ¿No está teniendo experiencias válidas una persona en el estado en el que esté? Nuestra tarea es asistir y ayudar, no reemplazar al otro. Claro, los médicos estamos para la vida. Es así de simple. Y por eso la profesión que se encarga de acompañar en el momento de la muerte es la del sacerdote, porque el médico jura no dejar morir. Ese es su juramento. Sí. No puede en realidad llevar adelante el médico ninguna muerte asistida. No puede. Es un invento legal muy extraño. Justamente, como el médico no tiene el derecho de dejar morir, tiene que llamar a aquel profesional que está a cargo del dejar morir. Y ese es el sacerdote. De ahí viene la gran maravilla del trabajo conjunto entre médicos y sacerdotes, cuando se da ese umbral, el trabajo médico-pastoral. Cuando nos damos la mano y nos pasamos la ayuda, digamos, ahora te toca a vos. Y ahora las decisiones las tomas vos, porque ahora yo ya no puedo decidir. Te asisto en tus decisiones. Así como el sacerdote asiste al médico cuando está a cargo el médico sí asiste al sacerdote cuando está a cargo el sacerdote. Y entonces podemos ayudar a la persona en su realidad. Sí, hay un montón de personas que se ven aliviadas con un simple diálogo, ¿no? Ah, hay una película en tono cómico de un médico que existió, que se llamó Patch Adams. Hay una película, Patch Adams se llama, ¿no? Un médico que atraviesa Sí. crisis personales y entiende que ocultar a la gente que se va a morir, pues no les ayuda a morir mejor. ¿No? Es una película recomendable también a ver, la de Patch Adams, que en un tono de humor crítico, ácido, creó toda una revolución de cómo atender a los pacientes graves, ¿no? Primero fue muy rechazado, pero bueno, también es otro punto en la historia moderna muy, muy interesante. Lo que es necesario es que tomemos un poco de interés por nuestro momento de traspaso. Hay libros
Antrosana en España ha hecho un librito que se llama El Testamento Vital, que lo hizo un notario español que ahora está en Sevilla, el señor Rafael Díaz Escudero. Tomar un poco de interés, ¿no?, por esta situación, explicarlo a sus familiares, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, para que en aquel momento no tengan el agobio los familiares que no saben tampoco, no saben cómo estar en esta línea de la buena muerte, de esta eutanasia, que se ha girado el nombre, no saben. Y este también es un poco un deber pendiente, también es un poco el motivo de encontrarnos para hablar de eso, que toda la gente deberíamos estar un poco con un testamento vital, tal vez escrito, tal vez para ayudar a nuestros familiares en un momento difícil. Y es algo práctico, ya sé que es algo muy práctico, pero tiene sentido también, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos ser donantes de órganos? ¿No queremos? Porque las leyes son un poco directas, ¿no? Se presiona hacia el morir por una sobredosis. Puedes ser donante de órganos fácilmente, casi sin pedírtelo. Todo esto hay que crear una conciencia a las personas. Nadie dice, es que yo no quiero pensar en mi muerte. Bueno, pues sería bueno que pensaras un poquito en ello. Queda así, ¿no? De hecho, pensamos todo el tiempo y por eso no queremos pensar. Y se trata de aprender a morir. Toda la vida se trata de aprender a morir, cada día. Y no en el sentido de la tragedia, sino en el sentido de aprender a respirar. Yo sé que me tocó nacer, que me va a tocar morir y que me va a volver a tocar nacer y que me va a volver a tocar morir. Ni la muerte ni el nacimiento me otorgan la vida. La vida ya la tengo. Y vamos aprendiendo a transitarla de diferentes maneras. Y en la es el regalo existencial, digamos. Por eso las personas que tienen depresión a veces, digamos, se enojan con Dios y le dicen, ¿y quién te dio permiso a ponerme en la vida? Porque saben que no se pueden salir de la vida. El depresivo es el que mejor sabe que la vida no es destructible, que no lo puede resolver ni con el suicidio, sino que hay que resolverlo de otra manera, a través del amor, de la asistencia, de la elaboración de lo que está pasando, del aprender, básicamente. Y necesitamos trabajar juntos para entender lo que nos pasa y para abrirnos hacia este maravilloso devenir humano que tenemos, que va ocurriendo a través de estos ciclos y que nos lleva cada vez más hacia nosotros, hacia lo que el ser humano tiene como potencia, que todavía está muy, muy, muy chiquitito. Y tenemos tanto para desarrollar, no nos alcanza una vida. Como dijo Lessing en su gran libro La educación del género humano, no es lógico que el ser humano exista una sola vez en la Tierra, no entra en ese tiempo, no tiene en ese tiempo la posibilidad de desarrollar todas las capacidades que tiene germinales. No es lógico evolutivamente que el ser humano solo tenga una vida terrenal, dice él en ese librito. Y deduce la necesidad de la reencarnación como fenómeno. Y al final del libro dice, ¿qué apuro tengo? ¿No es mía toda la eternidad? Para una y otra vez crecer paso a paso, como día en día. Sí, sí. Recomiendo la lectura de la poesía El Salto de León Felipe, que habla de esto. Yo creo que hay muchos temas, ¿no? En la vida cuando alguien, o sea, cuando eres pequeño y alguien te dice: "Sí, la vida duele", ¿no? Porque te caes y te duele y te pasan cosas y te duele y es como incómodo, ¿no? Que te digan y a veces, dependiendo de tu personalidad, lo quieres evitar y evadir. Yo no quiero pasar por eso, ¿no?
como también una resistencia que tenemos los seres humanos y cuando te lo dicen así es como, ay, pero como que no le vemos nada productivo, no le vemos sentido a esa transición, ¿no? ¿Por qué tengo que pasar dolor en mi muerte, no? Yo quiero morirme así durmiendo, después de cenar súper rico, ¿no? Calientita en mi cama. Pero Claro, eso es parte de la ilusión también. La gente supone que morir duele. Morir no duele. No sé de dónde sacó eso tanta gente. Nadie relata eso. Duele antes. Por eso la gente espera morir. Morir no duele. Al contrario. Morir naturalmente no duele. Aclaro. Pero morir por una sobredosis sí duele. Toda la experiencia que hay de la gente del túnel, ¿no? De ese momento de traspaso, de la visión del túnel, que hay un montón de personas, yo he podido hablar con bastantes, en este punto su dolor no está. Y todo el mundo comparte un ambiente de paz. Pueden ver familiares que les esperan, amigos, la madre muchas veces, pero esto es un punto muy importante, ¿no? El que podemos esperar a tener esa buena muerte en su tiempo adecuado. ¿Por qué digo lo del tiempo adecuado? Porque, por ejemplo, hay una ópera que es La Traviata, que traducido de Verdi, ¿no? El libreto es de Dumas y fue una historia real. No fue una cosa novelada, es una historia real. Y Traviata quiere decir extraviada, tuvo una vida, una cortesana, una vida muy intensa. Al final se enamora, está muy enferma de tuberculosis y, bueno, pues entra en el lecho de muerte y hace toda una serie de procesos personales su alma, descritos en la ópera muy interesantes, en esta agonía de días. Y ella está esperando que pueda llegar su amado, que estaba de viaje, ¿no? Y en esta espera, el buen doctor llega y imaginaros que le hubiera puesto esa sobredosis, porque estaba sufriendo y no hubiera podido llegar a ver a su amado, que al final llega, en la obra llega. Y se abrazan, se pueden despedir, hay todo un ensalce del amor y ella le llega a decir que cuando yo me muera, recuérdame y cuando encuentres a una chica joven que te quiera, dile que yo rezaré por los dos. A ver, hubiera sido muy feo cortar la obra con una sobredosis de morfina. claro, sí, tienes toda la razón. Traviata, por favor, si puede ser en directo mejor, porque es una obra también que plantea una buena muerte, esperando a que llegue el amor para ella en la tierra. Y cuando llega, hay una cosa también muy bonita que dice, estoy muy contenta que has llegado, me voy a vestir y vamos a la iglesia a celebrar que has vuelto. Qué hermoso. Sí. Son 15 minutos finales, ¡buah!, de un montón un resumen tremendo también de la afirmación de nuestras decisiones, de lo que queremos. Bueno, Maravilloso. sí. Claro, traer conciencia también a este tema, como decían hace un rato, ¿no? Que un poco vamos en automático todo, ¿no? No quiero sentir dolor de esto, no quiero pasar por eso, no quiero tampoco esto. Vamos evitando esas experiencias que al final nos enriquecen, nos aportan, como decía Mariano, eso que nos vamos a llevar al otro lado y que sí, no es sencillo, pero es que no hemos venido a estar cómodos, ¿no? Y esa es una cosa que nos han hecho creer muchos mensajes que están en el mundo, que venimos a estar comodísimos y a pasarlo genial todo el tiempo, y no, esa no es la realidad, es una ilusión, es como
nos han montado un parque de diversiones y creemos que es así, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos acompañar a la gente que está en esta transición desde lo médico y desde la parte si no tenemos un sacerdote cerca, sino, o sea, alguien, me imagino a alguien que nos esté escuchando o viendo en un lugar alejado, no sé, en las montañas en Argentina o en México, así, en un poblado lejísimos. ¿De qué manera puedo yo hacer ese trabajo de cuidado y acompañamiento para atravesar ese umbral? Me gustaría decir para empezar que hoy en día los medios de comunicación nos permiten ayudar desde la distancia también, es decir, poder asesorar a las personas, responder preguntas. No duden en llamarnos. Están nuestros contactos de ciertos médicos, de sacerdotes, disponibles en los lugares donde trabajamos, en las comunidades de cristianos. Tomen contacto con alguien, pidan ayuda. Estamos todos para ayudarnos unos a otros. Y entonces en cada caso hay que mirar qué es lo adecuado y lo posible y lo necesario. No se puede responder en general para casos, pero sí que la gente sepa que no tenga eh, ninguna autorrestricción, digamos, en llamar a alguien para pedir ayuda. Porque para eso estamos, para eso hicimos nuestros juramentos profesionales y ahí vamos a estar de la manera en que sea posible. Y si no, conoceremos a alguien que está más cerca y hay una enorme red de personas que está dispuesta a ayudar y entonces se irá buscando la manera en cada situación. Pero siempre acordarse que hay un camino, que en el caso de la muerte hay estrategias para que sea un tránsito em, saludable, me gustaría decir, para que sea una experiencia en la que ocurra la construcción de salud, la construcción de sabiduría, la sanación de los vínculos. Hay un montón para hacer, mucho para hacer. No se queden solos. Sí, hay muchos medios para contactar con gente que te pueda al menos orientar, pero está claro que sería bueno tomarse la responsabilidad de trabajar un poco esto, no sé a partir de qué edad, pero estaría bueno. A todos nos llega por sorpresa ir a un hospital, entrar en cuidados intensivos, le entra por sorpresa a la familia y todo el mundo entra en un caos anímico muy grande y, es normal que en aquel momento también el buscar cosas te puede crear más dificultades, ¿no? Ah, es bueno Mira, preparar el viaje, que dicen, ¿no? Prepara el viaje un claro, poco antes. ¿desde cuándo? Nosotros en la comunidad de cristianos, allá en Buenos Aires, cuando yo estaba allí, empezábamos a trabajar este tema desde la preparación del sacramento de la confirmación, o sea, en la pubertad. Hablábamos de estas cosas con los jóvenes. Y en los grupos de jóvenes, por supuesto, sacarlo del tabú, siempre viendo, ¿no? ¿Qué es lo posible para cada persona, para cada grupo? Pero sacarlo del tabú. Se puede empezar cuando el ser humano deja la niñez, digamos. Porque de hecho en la pubertad los jóvenes le dedican mucho tiempo a este tema, al morir, en sus reflexiones, porque empieza a aparecer la sensación, el cuerpo me pesa más que lo que mi alma puede sostener. O Pero sea, yo así como... diría que desde ahí se puede empezar Ujú. eso. Y aquí en nuestra sociedad moderna nos ocultan y nos apartan ese tema.
es toda una curiosidad, ¿no? Y después estamos en la vanagloria del cuerpo hacia el Iron Man y no sé cuántos trabajos en el cuerpo, por cierto, con muchos dolores, dificultades, cómo un niño va a aprender en bicicleta si no se cae. O sea, hay muchas cosas donde sabemos que hemos de trabajarlo. Si queremos aprender algo, hemos de estudiar. Si hacemos unos estudios, hemos de pasar por pruebas. ¿Cómo puede ser que ese punto esté tan, digamos, honrado, ¿no? Porque se trata de nuestra muerte, ¿no? ¿Cómo no honramos a nuestra propia muerte en vida? Esto es lo que me viene ahora a mi alma, ¿no? ¿Cómo yo no soy capaz de honrarme a mí mismo preparando un poco lo que yo quiero? Y me gustaría decir también que hablar de la muerte unilateralmente, ahora ni siquiera trayendo al tema del nacimiento, pero hablar de la muerte de manera unilateral es también parte de la farsa. Necesitamos aprender a hablar de muerte y resurrección, de los procesos de resurrección, tanto como hablamos de los procesos de muerte. Y también salir de las ilusiones de que la resurrección es algo que no sé qué, porque han habido muchos malos entendidos, sobre todo en la época del esclarecimiento, del iluminismo, en relación a lo que es la resurrección, por ejemplo, la resurrección de Cristo en particular. Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra historia? Y nos vamos a dar cuenta, si nos acercamos a este tema, que la muerte es solamente la pregunta acerca de la resurrección. Lo que responde a la pregunta de la muerte es la resurrección, y no la resignación, y no el querer escapar, y no tantas cosas, sino los procesos de resurrección en diferentes grados, en diferentes ámbitos del ser humano. Aprender es un proceso de resurrección. Por ejemplo, perdonar es un proceso de resurrección. Necesitamos ir abriendo estas palabras para comprender cuán concretas son y salir justamente de un lenguaje que no describe la realidad. Claro, sí es un tema muy interesante porque en todo esto que han dicho se resume la palabra dignidad, ¿no? Que la tenemos olvidada en muchos aspectos de nuestra vida, ¿eh? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el mismo estilo de vida, yo que vengo de México, te hace, o sea, no ser consciente de que existe esa palabra. Entonces, yo voy viviendo mi vida con la ausencia de la dignidad en general y obviamente mi muerte, pues igualmente, ¿no? Uno a veces se deja en las manos de los médicos, la educación que tengan los médicos, y te tratan como si fueras, yo recuerdo en México, te trataban como si fueras, no sé, menos que un perro, ¿no? Quítese, muévase, esto, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, claro, una persona que está muriendo con estos tratos, ¿no? Que te tienes que aguantar, porque en México la palabra es aguanta, ¿no? Y aguanta, y te hagan lo que te hagan, tienes que aguantar, es parte de la educación. Entonces, no sé en otras partes del mundo, no sé cómo sean las cosas, pero la ausencia de la dignidad está presente, yo puedo decir, por lo menos en la sociedad mexicana, en todo. Entonces, en la muerte, todavía más. En Centro Europa y hace muchos años nació en Holanda el proyecto, hace más de 30 años, de hacer los partos en casa. Los partos de las señoras con sus bebés en casa. Entonces, había profesionales que iban a la casa del matrimonio. Si se pensaba que podía ser un parto algo más complicado, a veces se tenía una ambulancia en la calle esperando. Bueno, eso se ha trasladado a muchos países como algo bueno, como algo saludable, como algo más seguro y a nivel emocional mucho más sano para todos, para todo el grupo familiar. Eso sí,
teniendo una organización para que este parto sea algo que no sea un estrés por todos los lados, ¿no? Esto sería lo mismo que el tema del traspaso, ¿no? De una muerte. Yo podría estar en mi casa, como el parto en casa de los holandeses, ahora ya de los alemanes, de muchos, de los belgas, de los franceses. Podría ser en casa si me proporcionáis entre todos unos medios. O sea, una familia sola con una gente que se está ya pues apagando, hombre, pongámosle un poco más de ayudas, ¿no? O sea, ese parangón con el tema del parto en casa también estaría bien, la muerte, el traspaso en casa, que genera otra situación. La gente que lo ha hecho tiene otra experiencia positiva, normalmente positiva, no negativa, y salir de este ambiente medicalizado, tanto para el parto como para la muerte, parece lo más salutogenético, lo más amable y lo más normal posible, ¿no? Como había sido siempre. Efectivamente. Pero un ¿Os día imagináis? inventamos los hospitales y Sí, proyectamos la sabiduría a esos lugares, así como proyectamos a Dios a las iglesias y lo encerramos en las iglesias. Encerramos la salud en los hospitales. La salud nos pertenece. bueno, Dios para ello hay también. que cambiar la sociedad un poquito y airearnos con nuevas ideas que sean más humanas, más favorables a lo que es el ser humano, ¿no? Así es. Sí, al final es o sea, cuando lo ves como en lo global, ¿no? Cuando viene un ser al mundo, lo tienes que cuidar. Luego tú vas creciendo y vamos cuidándonos entre todos. Luego te vas a ir y hay que volvernos a cuidar. O sea, es de la mano del amor. Es duro también. Yo recuerdo la muerte de mi abuelo, fue, al menos para mí, justo esto, ¿no? El buen morir, porque él fue dejando de comer, fue dejando de beber, ya no quería, ¿no? Estaba en su casa, ya no le apetecía comer, ya dormía más, dormía más, dormía más, hasta que un día murió. Y fue, la familia tuvo que respetar el no estar insistiendo, come, tienes que comer, venga, come, ¿no? Era su proceso y las personas que lo rodearon, por lo menos, tuvieron, no sé cómo llamarlo, pero el respeto de decir, bueno, pues si no quiere comer, si no quiere beber, ¿no? Y Sí. ojalá todos pudiéramos morir así. ¿Y qué más hacer? Leer un libro que se llama En torno al destino de los muertos, de Rudolf Meyer, se escribe Meyer, que es el mismo que escribió la poesía El Peregrino que les decía antes. Rudolf Meyer, En torno al destino de los muertos. Maravilloso libro. Y otro de Friedrich Rittelmeyer, que se llama Comunidad con los difuntos. Así nos vamos haciendo ideas más realistas de cómo es el tema, tanto de lo individual como de lo social en relación a la experiencia de la muerte. Bueno, esperemos que hayamos creado un poco de interés en preparar ese momento que también tendría que ser, se merece, ¿no? El que tengamos una atención por él y sobre todo no estar, dejarnos influir tan fuertemente por estos médicos modernos que te ofrecen algo que tú tienes que estar capacitado para saber si quieres esta sobredosis o no. Si la quieres, bien, no, esto es tu decisión. Pero si no la quieres, que tu familia esté con una capacidad de conocimiento, sobre todo por tu testamento vital. Y es lo que se me ocurre decir a nivel práctico. Para que no te vayas dormido como los niños nacían con pentotal al principio.
Y como decía nuestro querido Miguel de Marchi, que se hace presente siempre en mis pensamientos con estos temas, ¿no? No nos vamos a descansar en paz, para mala suerte de algunos, vamos a seguir trabajando. Así que yo te agradezco mucho, Gabriel, la propuesta de hacer esta charla. Gracias, Mariano, por el tiempo y la disposición también, siempre. Y pues no sé si se quieran despedir con algo más. Yo les agradezco a todos por habernos acompañado, por haber escuchado este espacio, que sé de mucha gente que estos programas los escuchan más de una vez. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. De mi parte también muchas gracias y hasta la próxima. Ujú.